compaginando un poco el avance en la materia y vuestro estudio para el lunes. Si surge cualquier duda, pues no dudéis, ¿vale? Me preguntáis lo que sea y cuando sea. Vamos, Borja. Pero bueno, ¿qué os pasa hoy? Que ya estoy grabando. Venga. Bueno. Ayer, si recordáis, terminamos hablando del citoesqueleto. Citoesqueleto, conjunto de fibras de naturaleza proteica, pues que proporcionan sostén al citoplasma, ¿vale? Dan forma a la célula y pueden originar determinados movimientos. Fibras que clasificamos en filamentos intermedios, microfilamentos y microtúbulos, que ya vimos un poquito de su estructura, sus funciones concretas, ¿vale? Ahí tenéis una esquemilla ya, la última imagen que no la llegamos a comentar, pero bueno, de cómo una esquemilla de cómo se interpreta, ¿no? Venga. Una esquemilla un poco de la fibra del citoesqueleto, veis los microtúbulos, los microfilamentos, siempre más cerca de la membrana. Bueno, pasamos hoy a otro orgánulo, como ahora mismo ya, que es el centrosoma. Es el centrosoma. Con todo. Bueno, vamos allá. Bueno, este orgánulo engloba lo que tradicionalmente habéis conocido como centriolos, ¿verdad? Los centriolos forman parte de este orgánulo, centrosoma, que recibe su nombre porque suele estar en el centro de la célula, ¿vale? De ahí que se llama también centro celular o centrosoma, ¿vale? Y lo vamos a ir comentando. Sus tres componentes, muy fácil, lo vamos a representar, ¿ok? Muy sencillito. Ahí tenéis en los apuntes lo que es el concepto y los tres componentes, ¿de acuerdo? Si tuviéramos que definir el centrosoma, podríamos que es un orgánulo que suele estar situado en el centro de la célula, de ahí recibe el nombre, y está constituido por esos tres componentes. ¿Cuáles son esos tres componentes? Bueno, uno ya lo conocéis, que son los centriolos, que ahora vamos a estudiar cómo es su estructura, ¿vale? Si yo represento los centriolos, nos los vamos a encontrar siempre dispuestos perpendicularmente, es decir, como si fueran dos cilindros, ¿ok? Dos cilindros dispuestos perpendicularmente, alrededor de los cuales hay como una zona de aspecto amorfo. ¿Qué significa de aspecto amorfo? Que no tiene una forma concreta, es una zona así como difusa, que la vamos a llamar centrosfera, y alrededor de esa centrosfera hay como unas fibras radiales, ¿vale? Fibras radiales que no son más que microtúbulos, que se originan en esa centrosfera, que es lo que se conoce como Asper o fibras de Asper. ¿Vale? Chicos, vamos a leerlos, ¿ok? Venga, María. ¿Cómo estáis? ¿Estamos con los mocos? Sí. Venga, María. Centrosoma. Centrosoma, concepto, composición y estructura. Órgano celular, que aparece localizado cerca del núcleo. De ahí su nombre. Posee estas tres componentes. Dos centriolos, célula animal, protozoo y alga. En disposición perpendicular, uno respecto del otro, cuyo conjunto recibe el nombre de diplosoma. No es vegetales ni hongo. Vale, paramos ahí. Entonces, primer componente. Chicos, es fácil, ¿no? Dos centriolos. ¿Cómo se llama el conjunto de los dos centriolos? Diplosoma, ¿vale? Entonces, los dos centriolos forman lo que se conoce como diplosoma, ¿vale? Son conceptillos, son nombres que tenemos que recordar. Tradicionalmente, que hemos dicho que en células vegetales
No hay centriolos, ¿verdad? O sea, el centrosoma en células vegetales no tiene centriolos, salvo en la mayoría, muchas algas que sí que tienen centriolos, ¿vale? Entonces, aunque sean células vegetales, son excepciones. Y algunas células animales no lo poseen. Por ejemplo, las células de los hongos, las células fúngicas no tienen centriolos en su centrosoma. O sea, son excepciones al contrario. ¿De acuerdo? Entonces, habitualmente para nosotros es un orgánulo típicamente de células animales, ¿verdad? Y no de vegetales, pero hay excepciones en ambas partes. ¿Vale? Ahí lo tenéis señalado. Centrosfera, María. Centrosfera. El material de aspecto amorfo que rodea al liposoma. Aquí se forman los microtúbulos. Son moléculas de alfa y beta tubulina sin polimerizar. Sin polimerizar. Exacto. Entonces, ¿qué es ese material amorfo en realidad? Sí, centrosfera, pero ¿realmente de qué está formado? De microtúbulos no. De los componentes de los microtúbulos. Es decir, ayer vimos que los componentes de los microtúbulos eran moléculas redonditas, ¿verdad? De alfa y beta tubulina, no sé si os acordáis. ¿Vale? Los microtúbulos están formados por moléculas globulares de alfa y beta tubulina que se van polimerizando. Entonces, en realidad esa zona, la centrosfera, es una región en la que hay muchas moléculas. Todo esto está lleno de moléculas de esas redonditas que vimos ayer, ¿vale? Alfa y beta tubulinas, sin polimerizar. Y cuando se polimerizan, ¿qué forman? Los microtúbulos que nacen radialmente a partir de esa zona, ¿ok? Y eso es lo que se conoce como áster, ¿vale? Venga, María, lo leemos por terminando. Muy bien. Chicos, ¿se entienden? ¿El diplosoma incluye también la centrosfera? ¿Perdón? ¿El diplosoma incluye también la centrosfera? No, el diplosoma son los dos centriolos. La centrosfera, el material formado por alfa y beta tubulina, y el áster son los microtúbulos que nacen radialmente. ¿Cómo? ¿Todo el conjunto? Diplosomas son los dos centriolos solos. No, todo. Centrosoma. ¿Vale? Muy bien, chicos, tenemos que andar un pelín en la estructura de los centriolos. ¿Puedo borrar aquí? Vale. Borro. Mirad, la estructura de un centriolo es muy sencillita. Está formada por microtúbulos. Fijaros cómo lo voy a dibujar. Lo voy a representar aquí, dibújamelo los apuntes. A ver si consigo hacer la fea aquí. El circulillo. Mirad, un corte de un centriolo. Representáis 9 microtúbulos que estén sobre un círculo más o menos, ¿vale? Una circunferencia. ¿Recordáis lo que era un microtúbulo? Que lo vimos ayer. De 250 angstrom formados, son tubos huecos, ¿verdad? ¿Vale? De una longitud indefinida, pues nosotros aquí tenemos 9 microtúbulos cortados. Y ahora cada microtúbulo le colocamos otros 2, así inclinaditos, todos para el mismo lado. Fijaros. Ya tenemos la base del centriolo, ¿de acuerdo? ¿Veis tridimensionalmente lo que yo estoy haciendo? Es decir, si el centriolo es así, yo estoy haciendo un corte y lo estoy representando así. ¿Vale? Fijaros. No sé si... Chicos, ¿se ve cómo es el centriolo? Mirad la imagen, ¿qué página es?
No, 26. 26, página 26 tenéis unas primeras imágenes sobre los centriolos. Chicos, ¿se entiende? ¿En tres dimensiones? ¿Vale? Fijaros. Aquí tenéis el diplosoma, la pareja del centriolo, y aquí tenemos un detalle del corte transversal. ¿Veis los 9 tripletes de microtúbulos? Sí, se ven los 9 tripletes. Fijaros, los tripletes están conectados entre sí por unas proteínas, ¿vale? Eso puede complementar vuestro esquema. La estructura de los microtúbulos es lo principal, ¿eh? Y a su vez hay otras proteínas que proporcionan cierta estabilidad, ¿de acuerdo? Pero ya os digo, lo principal es el conjunto de 9 tripletes dispuestos en la periferia, ¿vale? Ese sería un esquema de un centriolo. Si alguna vez tenéis que explicarlo, la estructura de un centriolo, ¿cómo lo explicaríamos? Pues está formado por microtúbulos, en concreto 9 tripletes, ¿vale? Dispuestos en la periferia del cilindro, ¿de acuerdo? 9 tripletes. ¿Se entiende lo de 9 tripletes? Ahora lo vamos a leer, de todas formas lo teníais escrito. Bueno, esta estructura se conoce como 9 más 0. Es para diferenciarla ahora de lo que vamos a ver ahora de los cilios y los flagelos. 9 más 0, ¿qué significa? Simplemente que hay 9 tripletes, ¿vale? Y en el centro, ¿cuántos microtúbulos hay? 0. Por eso se conoce como 9 más 0. ¿Vale? Los cilios veremos ahora, o los flagelos, que es 9 más 2, que tienen 2 cilios, perdón, 2 microtúbulos centrales. ¿Vale? Chicos, ¿se entiende eso? Alicia, vamos a leerlo. Lo que es la estructura del centriolo. Los centriolos son cilindros formados por microtúbulos periféricos. 9 grupos de 3 microtúbulos, tripletes, llamados A, B y C, que están unidos entre sí por proteínas periféricas y además a proteínas centrales que forman un eje tubular proteico encargado de mantener la estructura. Esta estructura se denomina 9 por 3 más 0. Sí, el 9, lo tenéis entre paréntesis 3, ¿qué quiere decir? Que son 9 tripletes más 0, ¿vale? 9 más 0. Chicos, ¿se entiende la estructura del centriolo? Es fácil de explicar este orgánulo, ¿no? Bien, ¿alguna duda? ¿No hay dudas? Seguimos. Hay muchas imágenes, ¿vale? Fijaros, veis ese corte, ¿no? De nuevo, ese esquema. Vale, yo creo que no es complicado. Mirad esta imagen. ¿Microscopio óptico o electrónico? ¿Electrónico de transmisión o de barrido? ¿En 3 dimensiones o en 2? En 2, luego es de transmisión, ¿vale? El de barrido es como si fuera una lupa, pero mucho menos. Por favor, ¿intuís los tripletes en esa imagen? Sí. Se intuyen, ¿no? ¿Veis? Un triplete, otro triplete, ¿de acuerdo? Así 9 tripletes, el corte del centriolo. O de transmisión. Este es de transmisión, en 2 dimensiones. En 3D. A ver. Madre mía. Mira. Por ejemplo, estas son células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿No veis que están en 3 dimensiones?
Esto es microscopio electrónico de barrido. Esta es la misma que tenéis los apuntes, ¿no? Si no me equivoco, muy parecida. Espermatozoides, aquí tenéis bacterias, ¿vale? Y esta, fijaros. Ahí. Fijaros, ¿esta tiene 3 dimensiones? No. Por lo tanto, es microscopio electrónico de transmisión. Esto es un bacilo, fijaros, completando su división. ¿De acuerdo? Vale. Chicos, ¿para qué sirve o qué funciones tiene este orgánulo? El centriolo. Mirad. El centriolo no, el centrosoma, perdón. El centrosoma, ¿qué función desempeña? Bueno, en tanto y cuanto posee 2 centriolos y a partir de esta estructura nacen microtúbulos, ¿vale? Pues todo lo que tenga que ver con microtúbulos va a ser responsabilidad del centrosoma, es decir, organizar los microtúbulos del citoesqueleto no es algo que tengan que hacer el centrosoma. En los cilios y en los flagelos va a haber siempre un centriolo, ¿vale? Ahora lo vamos a comentar. Y el uso mitótico son microtúbulos, ¿no? Que se acortan y se alargan para separar los cromosomas, todo lo que ya veremos. Todo eso también es función del centrosoma, ¿de acuerdo? Entonces, ahí lo tenéis. Función del centrosoma es el lugar de la célula donde se organiza todo lo que tengan que hacer los microtúbulos. Todo lo que hagan los microtúbulos es responsabilidad del centrosoma. Cilio y flagelo, por concretar un poco, uso mitótico durante la división celular, ¿vale? ¿Sí? Chicos, ¿cómo vais? Bien. ¿Estáis mejor de ánimo? Sí. Silvio, hay que estar animado, ¿eh? Hay una cosa que no nos pueden quitar, y es nuestra actitud. Eso no lo puede quitar nadie. Me acaban de cortar las piernas, pero es que yo quiero estar contento. Bueno, es un ejemplo exagerado, ¿no? Pero estamos viendo una situación un poquito estresante, bueno, Un poquillo. no me voy a dejar llevar. Vale, chiquitos, vamos allá. Mirad, vámonos con los cilios y los flagelos, ¿vale? En vez de leerlo así en plan mogollón, nos va a resultar, creo, mucho más simple si le hacemos un esquema aquí en la pizarra de su estructura y luego leemos la explicación de esa estructura, porque si la vemos al principio, pues os vais a predisponer contra mí. Entonces, vamos a familiarizarnos primero un poquito, ¿eh? En plan tranquilo, ¿eh? Sin prisa, pero sin pausa. A ver, lo primero, ¿qué son los cilios y los flagelos? Son apéndices de la célula, son prolongaciones, ¿no? Cuya función, sabéis, está claro cuál es, ¿no? Aportar movimiento, ya sea para el desplazamiento de la célula o para desplazar algo que está sobre ella, como por ejemplo el moco, ¿no? De la vía respiratoria. ¿Qué diferencia hay entre un cilio y un flagelo? La longitud. ¿Los cilios cómo son? Son cortitos y suele haber mucho en la célula. ¿Y los flagelos cómo son? Más largos y suele haber 1, 2, 3, 4, muchos menos, ¿de acuerdo? Pero la estructura de cilios y flagelos es exactamente igual. Con la diferencia que son más largos, pero la estructura es la misma, que es la que vamos a representar aquí. ¿Ok? Ahora lo vamos a leer todo. Mirad. Voy a representar la estructura de un cilio. Y esto que yo acabo de representar es lo que todos conocéis, que es la membrana plasmática. ¿Ok? La membrana plasmática. Bueno, pues en un cilio, o en un flagelo, vamos a diferenciar 3 partes, ¿vale? 3 partes claramente diferenciadas, que son las que ahora vamos a leer. La primera, no sé si vais a ir encontrando una similitud entre lo que yo voy dibujando aquí y el esquema que yo tengo proyectado en la pizarra. ¿Aclara qué página es? Es de la página 27, ¿vale? El esquema ya es de la página 27. Fijaros. En primer lugar, voy a representar
una estructura que acabamos de estudiar. Un poquito de visión espacial vamos a necesitar aquí. He cortado un centriolo longitudinalmente y he representado un par de tripletes. No sé si se entiende. Aquí tendría otro triplete, aquí otro. En el servicio hay otro. No sé si me explico. Los tres tripletes. Si yo hiciera un corte transversal, tendría algo así. Esto lo hago un poquillo más de esta manera, ¿vale? Que es la estructura que acabamos de estudiar, es decir, la 9 más 0. ¿Se entiende por qué lo he representado así? El corte longitudinal. O sea, un corte transversal sí se entiende, ¿no? Entonces, si yo corto un cilindro, ¿vale? Si imagináis que el centriolo está así, ese sería lo que corta la pizarra, ¿no? Pues yo he pillado, o quiero que pille, 3 microtúbulos por un lado y 3 por otro. Pero los tripletes que hay por este lado de la clase y por el otro no los voy a representar. ¿Vale? Que es un corte longitudinal. ¿Sí? Vale. Si no lo veis de esta forma, ahora me vais preguntando, ¿vale? Entonces, primera parte del cirio o del flagelo, un centriolo, que nosotros le vamos a poner un nombrecillo a esa estructura. Ahora cuando lo leamos se llama cuerpo basal. Es la base del cirio, cuerpo basal. ¿Bien? Bien. Por debajo del centriolo o del cuerpo basal pues hay una serie de fibras contráctiles, fibras, ¿vale? Proteínas de microfilamentos, que ya hemos estudiado, que es lo que se conoce como aspecto de raíz ciliar, ¿vale? Esa es fácil de recordar. Chicos, por ahí hay una punta, ahora cuando lo leamos una raíz sin tilde, que me molesta mucho, no, voy a corregirlo. Ahora lo corregimos, ¿vale? Raíz ciliar. Ahora lo vamos a ir leyendo. Entonces, ¿se entienden los dos componentes? ¿Hay aquí alguna duda? No hay duda. O sea, la raíz es lo mismo que las fibras de ACE. No. Son microfilamentos contráctiles que salen, que conectan el centriolo con el resto del citoesqueleto. ¿Vale? Es como que está anclado al citoesqueleto de la célula. ¿Vale? Por eso esto no se mueve de un lado a otro. ¿Sí? Son filamentos de proteína que enganchan el cuerpo basal con el resto del citoesqueleto. Ya está. ¿Vale? Bueno, al loro aquí ahora. Fijaros lo que va a ocurrir. Hacia la parte, lo cambio. Fijaros, en la continuación de la estructura hacia la parte superior, he prolongado de cada triplete 2 microtúbulos. ¿Se entiende eso? ¿Y qué pasa con el tercero? ¿Qué pasa con el tercero de cada triplete? Que no continúa. ¿De acuerdo? Que no continúa. Entonces, cuando ahora yo represente el corte transversal, ¿va a haber 9 tripletes? No. ¿Qué va a haber? 9 parejas, ¿no? Es decir, de cada triplete solo continúan 2 microtúbulos y uno de ellos ya no continúa. Por lo tanto, cuando yo ahora represente el corte, va a haber 9 parejas. ¿Lo veis todo, Mónica? Espérate, ahora llegaremos, ¿vale? Entonces, de cada triplete solo continúan 2. Como había 9 tripletes, no había aquí 9 tripletes. Entonces, si yo quito de cada triplete un microtúbulo, voy a tener 9 parejas, ¿no? Vale. ¿Qué más ocurre? Pues que a partir de una zona difusa,
ahora le pondremos nombre, nacen otros dos microtúbulos centrales. ¿Sí? Que están rodeados por una vaina proteica, que ya no sé si esto debería ponerlo. Ya me acabo. ¿Vale? Y ahora quiero que hagamos el corte transversal de esa tercera parte, que es el axonema del cilio o del flagelo. Fijaros. ¿Qué es esto primero que yo estoy representando de fuera adentro? ¿Qué? Tú fíjate, la estructura que tenés aquí no es la membrana celular, la membrana plasmática, lo que yo estoy representando es fuera adentro. Esta línea negra no es membrana. Pues yo estoy representándola, ¿de acuerdo? Es un corte transversal de esta estructura, ¿vale? Que siendo un corte tal que así, ¿vale? Entonces, exteriormente la membrana. ¿Y ahora qué tengo que representar? Hacia adentro. Los microtúbulos, ¿verdad? Nueve microtúbulos y ahora fijaros. No son 9 tripletes, son 9 parejas, ¿de acuerdo? Que ahora las vamos a conectar entre ellas con unas proteínas. Y ahora, en el interior, ¿qué represento? Otros dos microtúbulos centrales, ¿no? Rodeados, a su vez, de una vaina proteica, ¿vale? Una vaina que se conecta con las parejas periféricas y a su vez las parejas se conectan entre sí. ¿Cómo se conoce esta estructura? Son 9 parejas y 2 centrales, se conoce como 9. 9 más 2. Entre paréntesis, 9 parejas más 2 centrales. Eso no es como se forma, ¿sí? Es la estructura de un cilio infragelo. ¿Vale? ¿Cómo lo veis? ¿Pasable o no pasable? Sí. Vale, ahora lo vamos a leer. Este orgánulo quizás sea el menos preguntado o de los menos preguntados, ¿vale? O sea, que no es un orgánulo que se lo han preguntado demasiado. Pero sí, en razonamientos que han caído algunas veces preguntas en relación... O sea, lo que tenemos que tener claro es que el cilio y flagelo tienen es la misma estructura y son los mismos componentes. ¿Vale? Por ejemplo, dice, pues, una persona tiene problemas con los cilios de su vía respiratoria por algún problema genético. Dice, y además ese hombre también es estéril porque su espermatozoide no se mueve. Tú tienes que conectar que los cilios tienen una estructura, algo debe de fallar en los cilios, que tiene que ser lo mismo que el flagelo.
¿vale? Porque la estructura del cilio y del flagelo es la misma, lo único que varía es la longitud o el número. ¿Vale? Ya lo trabajaremos un poco. ¿Sí? Vemos la imagen. Vale. Ahí tenéis el esquemilla. Vamos a analizar las partes, a ver si nos cuadra con nuestro esquema que hemos hecho. ¿Vale? Pues cilio o flagelo, ¿vale? La estructura es la misma. Fijaros, en primer lugar, el cuerpo basal, que hemos dicho que es un centriolo. Un centriolo. En la parte inferior, filamentos, ¿vale? Proteicos que conectan el cuerpo basal con el citoesqueleto. ¿Veis el corte del cuerpo basal? 9 tripletes y en el centro no hay nada, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre a partir de aquí? Que de cada triplete solo continúan 2, se observa bien, ¿no? Veis que de cada triplete solo continúan 2 y aparecen a partir de una zona de transición, esa zona que hemos dicho, la he puesto ya allí con los verdes, nacen otros 2 microtúbulos centrales. El corte, bueno, aquí en este dibujo longitudinal no han representado la vaina, que yo sí he representado en la pizarra, ¿vale? Sí está representada aquí en el corte transversal, ¿vale? Veis las parejas de microtúbulos, el par central rodeado de una vaina proteica y conectada con las parejas periféricas. Chicos, ¿se entiende? ¿Vale? Lo leemos y la función ya la sabéis. No hay nada más que... A ver. Respecto al concepto, ¿vale? ¿Qué podemos decir? Bueno, pues son filamentos, son apéndices, son prolongaciones de la célula, ¿no? Contráctiles y variables en número, ¿no? Son numerosos y cortos, cilios, y son poco numerosos y más largos, pues flagelos, ¿de acuerdo? La estructura del cilio y flagelo, pues esas 3 partes, fijaros, cuerpo ciliar, cuerpo basal y raíz. Voy a seguir el orden que yo he hecho en el dibujo. El segundo, cuerpo basal, con una estructura similar a la de un centriolo. Es decir, carece de microtúbulos centrales y cada par periférico adquiere un tercer microtúbulo, es decir, 9 más 3. Perdón, 9 más 0. ¿Vale? Un centriolo. Tercer punto, la raíz de ciliar, que son filamentos, microfilamentos contráctiles que parten del cuerpo basal hacia el citoesqueleto, ¿vale? Se unen con el citoesqueleto. Y el axonema, o cuerpo ciliar, ¿vale? O tallo, ¿eh? Fijaros, consta de un par de microtúbulos situados en la parte central que se originan en una zona llamada de transición, encerrados en una vaina y rodeados por un conjunto de 9 pares de microtúbulos que se unen al par central mediante ejes radiales, ¿se entiende? Esas proteínas, ¿no? Que conectan con el centro. Estructura 9 más 2, ¿vale? 9 parejas más 2 centrales. Cada par periférico consta de microtúbulos. Estos son detalles ya, ¿vale? Cada par periférico está constituido por un microtúbulo entero y otro incompleto. No sé si os habéis dado cuenta. Que no me lo habéis preguntado, pero bueno. ¿Veis que hay uno entero y otro que es incompleto? Eso es lo que yo he dicho ahí, pero vamos, que yo creo que esto ya... Bueno, que lo leéis porque os suene. Los dobletes o parejas, ¿vale? Están unidos entre sí por proteínas. Yo las he representado, ¿verdad? Ahí os he puesto el nombre de esas 2 proteínas. Por si ha pasado al ley y si os queda alguna, pues estupendo. ¿Vale? Dineína y nexina. Dineína tiene que ver con el movimiento. Nexina de nexo, de unión, es algo más estructurado. ¿Ok? Chicos, ¿cómo lo veis? La función de la raíz ciliar es conectar el cuerpo basal con el citoesqueleto para que esté anclado. Pero fíjate el nombre, Clara, raíz. ¿Por qué está anclado aquí? Hombre, porque si no el cuerpo basal podría... Esto es una estructura que tiene que ser estable, ¿vale? Si el cuerpo ciliar está a su bola, a su libre albedrío, pues la estructura se puede desencajar y no funcionar bien. ¿Vale? Chicos, ¿dudas? Función. En organismos unicelulares está claro, ¿no? ¿Cuál es la función en organismos unicelulares? Desplazarse, ¿no? Pero en pluricelulares, por ejemplo, nosotros nos movemos por los cilios de nuestras vías respiratorias. No, es desplazar otra cosa, ¿no? No es desplazar al organismo en sí. ¿Vale?
Ahí lo tenéis explicado. Y listo. Más esquemas, fijaros. Esa imagen. Microscopio óptico o electrónico. De barrido o de transmisión. De transmisión, son 2 dimensiones. Chicos, ¿se observan las 9 parejas periféricas? ¿Se intuyen las conexiones entre las parejas? ¿Se intuyen esas proteínas así como que abrazan al par contiguo, ¿vale? El par central y la vaina proteica. Y externamente, ¿qué tenemos? La membrana plasmática. No sé si veis la estructura trilaminar de la membrana que hemos estudiado. Una capita más oscura, clara y oscura. ¿Os acordáis de los fosfolípidos, no? La parte oscura son las cabezas, la parte clara son las colitas. Fijaros. Estos serían cortes longitudinales, ¿no? De cilio. Electrónico de transmisión de nuevo. ¿Veis el par central? Dios mío. ¿Veis esta zona de aquí? Que estoy señalando con el dedo. Esto sería el cuerpo basal. ¿Veis la zona de transición de la que nacen los 2 cilios centrales? ¿Vale? Y aquí serían cortes transversales. ¿Hay posibilidad de confusión entre un tallo y un centriolo? ¿Por qué no? ¿Qué diferencias veis? Muy bien. Son parejas, no son tripletes. En el centro hay 2 microtúbulos. Y fijaros, externamente, ¿qué hay? Membrana plasmática, ¿no? ¿O no? En un centriolo no vamos a ver membrana. Fijaros. Este es el centriolo. Aquí no hay membrana alrededor, ni hay microtúbulos centrales. ¿Vale? Yo creo que son los detalles, desde el punto de vista del análisis de imágenes, que tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Que no nos vayan a meter datos por billete, ¿no? Vale. Y esa imagen, sabéis que en densidad no van a poner imágenes reales, pero bueno, son esquemas los que pueden poner. Óptico electrónico, de barrido de transmisión, de barrido, veis 3 dimensiones, son cilios, ¿vale? Está coloreada la imagen. Muy bien. Muy bien, chicos, pues seguimos entonces, ¿vale? Vamos a seguir con el estudio de orgánulos, pero en este caso ya son orgánulos que tienen membrana. Estos orgánulos que hemos estudiado hasta ahora no poseen membrana, ¿verdad? Ni ribosomas, ni centrosomas. Ahora vamos a estudiar todos los orgánulos que tienen membrana, que como sabéis es algo que caracteriza a las células eucariotas. ¿En qué sentido las caracteriza? O sea, ¿qué beneficio en relación a su eficacia, su eficiencia biológica tiene la célula eucariota y le aporta las membranas? ¿Qué? ¿Qué mejora? O sea, ¿qué le supone a la célula eucariota el hecho de tener membranas? Orgánulos con membranas. Lisosoma, aparato de Golgi, retículo, mitocondria, cloroplasto, petrosisoma. ¿Cómo? ¿Para intercambio de qué? Es como si os pregunto, ¿en qué medida el instituto se ve mejorado teniendo los tabiques entre clase y clase? Para que no se escapen los alumnos. Todos aquí encerrados, con cadenas. ¿El qué? La organización, por ejemplo. Imaginad que estamos aquí, en cada clase se está trabajando una cosa. Si no hubiera tabiques, sería un lío monumental, ¿verdad? Pues en células eucariotas pasa eso. Hay compartimentación del citoplasma. ¿Se entiende lo que significa esa palabra? El citoplasma está compartimentado en distintos
en distintas zonas que gracias a las propiedades de la membrana pues tienen una composición diferente. ¿Es lo mismo la composición del interior del retículo que el interior de los lisosomas? ¿O del interior de la mitocondria? No es lo mismo. ¿Y a qué se debe esa diferencia? A que la membrana tiene una capacidad, una propiedad que es la permeabilidad selectiva, ¿acordáis? Permeabilidad selectiva. ¿Vale? Es decir, que yo controlo la composición del interior del compartimento en función de lo que yo dejo pasar o no. ¿Vale? Bueno, pues eso es algo que caracteriza, tenéis aquí, ¿vale? Hablando un poquito de la compartimentación, ¿vale? Simplemente a modo de introducción. Orgánulos delimitados por membrana. Pues pueden ser que tengan una o dos membranas. ¿Cuáles son los que tienen dos membranas? Mitocondrias y cloroplastos. El resto poseen solo una membrana, ¿de acuerdo? Pues vamos a empezar por el retículo, que es el primer orgánulo, y lo vamos a ir comentando, ¿vale? El retículo endoplasmático. Venga. Chicos, recordad, orgánulo, concepto, composición y estructura y función, ¿vale? En algunos casos pues puede haber alguna cosilla añadida. Venga, retículo endoplasmático. Yo creo que esto sí lo podemos ir leyendo, es muy sencillito. Vale, venga, David. Vamos a empezar a leerlo. Concepto de retículo endoplasmático. Concepto y descripción. El retículo endoplasmático es una red de membranas que se dispone por todo el citoplasma. Las membranas se pliegan formando balas granadas o cisternas, o túbulos sinuosos, que se comunican entre sí con la membrana nuclear externa, además de una serie de vesículas. Las membranas, exceptuando la vesícula, delimitan un espacio interno, el lumen, de composición distinta a citosol. El lumen se comunica tanto con el aparato de Golgi como con el espacio perinuclear de la estructura nuclear. Las membranas tienen, por tanto, una cara externa citosólica y una interna hacia el lumen. Vale, paramos ahí, David. Chicos, ¿se entiende? Alguna cosita a lo mejor está un poquillo descolgada, ¿verdad? Pero porque todavía no lo hemos encajado, pues no lo hemos estudiado. Pero si nosotros tenemos que describir la estructura que estamos viendo aquí, por ejemplo, a ver, más grande, aquí, fijaros, en esa imagen. ¿Cómo describir qué página es esta? 30, página 30. Estamos viendo esa imagen, el esquema del retículo endoplasmático. Fijaros, ¿cómo describiríais esa estructura? Pliegues, son pliegues de membrana. Bueno, la palabra retículo, como una especie de red, ¿no? Hay una red de membranas que forman, las membranas no forman solo pliegues, forman una estructura cerrada. ¿Es o no es cerrada? ¿Vale? Y esa estructura cerrada pues puede tener formas como de cisternas, ¿vale? A ver esa palabrilla, cisternas apiladas, ¿no? Conectadas unas con otras, o puede tener forma de como de túbulos, ¿no? De tubos sinuosos así como que sin una forma concreta. ¿De acuerdo? Y en el interior hay un espacio. ¿Cómo se llama ese espacio? Lumen. Cosas que tenemos que recordar, ¿vale? Ese interior se llama lumen. ¿Y se conecta con quién? Dice, ¿sí? Lumen. Ahora lo voy a escribir yo. ¿Con qué se conecta el lumen? Dice, se conecta con el espacio perinuclear. ¿Veis el núcleo? ¿Veis que el núcleo tiene dos membranas? El interior, ese espacio entre las dos membranas se llama espacio perinuclear. ¿Veis que se conecta con el lumen del retículo endoplasmático? Que además también se comunica con el aparato de Golgi, con el espacio del aparato de Golgi. Entonces, resumiendo, el concepto, David, ¿qué cosas tenemos que decir aquí? Palabras clave. Es una red de membranas. ¿Vale? Y se pliegan formando campanadas. Muy bien.
cisternas o bolsas aplanadas o túbulos sinuosos. túbulos sinuosos. Mirad, en el caso de las cisternas aplanadas son típicas ¿de qué retículo? De retículo endoplasmático rugoso, mientras que los túbulos, esos sinuosos, son propios del retículo endoplasmático liso. ¿De acuerdo? A su vez, el retículo rugoso tiene ribosomas adheridos, ¿verdad? ¿O no? Vale, ahora veremos uno por uno. ¿Qué más cosas podemos decir en la definición, David? Los que se encuentran comunicados entre sí con la membrana nuclear. Vale, se conecta con envoltura nuclear y aparato de Golgi, sin dar demasiados detalles. Y el interior, como he dicho que se llama, lumen. Yo todo eso lo incluía en una definición. Ya usáis las palabras, buscáis las palabras que más os cuadren, ¿vale? Red de membrana que forma cisterna aplanada o un laberinto de membranas que forma o cisterna, en el caso del retículo rugoso, o túbulo sinuoso, retículo liso, que conecta con la envoltura nuclear, la parte de Golgi, y un espacio interior que se llama lumen. ¿De acuerdo? Vale. Chicos, describimos rápidamente cada uno de los retículos, que son los tipos, y lo dejamos. ¡Ánimo! ¡Vamos! Vale, los tipos los conocemos ya. ¿Cuáles son los dos tipos? Retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso. Describimos la forma o la estructura de cada uno de ellos rápidamente y las funciones específicas de uno y de otro. ¿Vale? Bien, chicos, vámonos con el rugoso. La forma del retículo rugoso y la estructura es fácil de describir. Mirad, ahí tenéis un microscopio electrónico de transmisión. ¿Vale? Justo encima de las funciones del retículo. ¿Cómo describiríais? ¿Qué aspecto tiene esa cisterna? A mí me gusta usar la palabra concéntrico. ¿Suena la palabra concéntrico? ¿No? ¿Habéis visto cómo es las capas de la cebolla? ¿Sí? Cuando picáis cebolla... Jorge, ¿tú picas cebolla? Que sí, hombre, que no... Es que me estoy viendo porque se ha reído ella. Os habéis fijado todos cómo es las capas de la cebolla, ¿no? Son capas concéntricas. Pues estas cisternas, ¿vale? Son cisternas concéntricas. Cisternas aplanadas, ¿vale? Concéntricas. Y están muy relacionadas con el núcleo. Entonces, yo os diría, palabras clave, ahora vamos a leer. Cisternas, que ya lo hemos dicho antes, aplanadas y se utilizaría concéntrica. De aspecto muy regular, como muy organizado, ¿vale? Todo muy igual. Y como otra característica clave, ¿qué usaríais? ¿Qué tiene el retículo rugoso? Tiene ribosomas, efectivamente. Posee ribosomas adheridos a la superficie. ¿De acuerdo? Obviamente, el retículo rugoso también tiene su lumen, igual que el liso, ¿vale? Lo añado. Entonces, claro. Jorge, ¿te gusta cocinar entonces? Sí. ¿En serio, no? ¿A todos os gusta cocinar? Sí. ¿David, a ti no te gusta? Pues va a haber que espabilarse, ¿eh? ¿Qué? Pues eso hay que cambiarlo porque si no te veo comiendo bocadillo el año que viene y macarrones con tomate todos los días. O macarrones ya es mucha tela.
Madre mía, pues... Eso tengo yo anécdotas de la forma de comer en los pisos, madre mía. ¿Qué pone la pierna? Lumen, No, arriba. concéntrica. Y la limpieza ni os cuento. Bueno. Mañana os contaré algo, pero cuando ya no esté grabándose. Bueno, retículo rugoso. Chicos, vamos a leer la descripción. Se caracteriza por, fijaros, llevar adherido ribosoma a la cara externa de la membrana. Eso lo sabemos ya. Segundo, suele prestar una orientación concéntrica de su membrana respecto al núcleo. ¿Se entiende eso? Vale. Y un añadido, ya en relación con su función. Está muy desarrollado el retículo rugoso en células que tienen gran actividad de síntesis de proteínas. Es decir, células que tienen que sintetizar mucha proteína tienen mucho retículo rugoso. Por lo tanto, la función del retículo rugoso, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la principal función del retículo rugoso? Síntesis, almacenamiento de proteína. ¿De acuerdo? Fijaros el detalle que tenéis, el esquema que tenéis aquí. Uy, me voy ya. Fijaros aquí. ¿Veis los ribosomas, el ARN mensajero, la proteína sintetizada? ¿Qué pasa con ella? Que se sintetiza, pero ya dentro del retículo, hacia adentro. Esto es útil para proteínas que son muy grandes, ¿vale? De mucho peso molecular, que para ser transportadas, pues facilita mucho su función, ¿vale? El hecho de que estén dentro ya de membrana. Segundo, también participa en la glucosilación de proteínas. Esa sería otra segunda función, pero primera función siempre síntesis de proteína. Podemos decir almacenamiento, segunda función de proteína. Y tercera función posible, glucosilar. ¿Qué es glucosilar? Añadir glúcidos, ¿vale? Glucosilar, añadir glúcidos. Ya veremos qué objetivo tiene eso, ¿vale? Dejamos aquí el retículo rugoso y mañana seguimos con el liso.